En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Olá, sejam bem-vindos a um novo estudio de la Biblia comentada en orden cronológico. Hoy estaremos hablando de la historia de los dos primeros hermanos que la Biblia registra en sus páginas, Abel y también de Caín. Y la historia de Abel y Caín se divide en 5 escenas. En la primera escena, que se encuentra en el capítulo 4, en la segunda parte del versículo 2 y también el versículo 5, tenemos a Caín y Abel como principales y a Dios como pasivo. En la segunda escena, que se encuentra en los versículos 6 y 7, encontramos Dios cuestionando a Caín. Ya en la tercera escena, del versículo 8, tenemos a Caín y Abel solos. En la cuarta escena, que se encuentra en los versículos 9 a 14, tenemos Dios y Caín. Y finalmente, en la quinta escena, los versículos 15 y 16, tenemos Dios activo y Caín pasivo. Las escenas 1 y 5 tienen correspondencia una con la otra, así como las escenas 2 y 4. Mientras que el evento decisivo, la muerte de Abel, constituye entonces la escena central, la número 3 que está en el medio. Ambas las escenas 1 y 5 muestran como Caín se alejó de Dios, primero con su ofrenda y después al salir delante de Jehová, ir a habitar entonces para la tierra de Nod. Ya las escenas 2 y 4 corresponden entre sí, pues ambas son diálogos entre Dios y Caín. Aunque la respuesta de Caín en la escena 2 no esté registrada en las páginas de la Biblia. Pero aún así, en esas dos escenas, Dios hace a Caín dos preguntas esencialmente retóricas, siendo que en la segunda escena, el pecado entonces es caracterizado como un animal esperando por devorar a Caín. Y en la cuarta, entonces ahora la tierra abre su boca para recibir la sangre de Abel. Otra cosa que también podríamos resaltar es el hecho de existir un patrón muy similar entre el capítulo 4 de Génesis y el relato de la caída del capítulo 3. Y que además muchas de las escenas de ambos capítulos son estrechamente paralelas. La escena central en cada caso es una descripción resumida del pecado que contrasta con los largos diálogos anteriores y también posteriores. Y la escena siguiente, en cada caso, en la que Dios investiga y condena el pecado, es notablemente similar. Veamos. En Génesis 4, versículo 9, Dios pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? En Génesis 3, 9, ¿dónde estás tú? Después en Génesis 4, Dios, ¿qué has hecho? En Génesis 3, 13 pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y finalmente, en Génesis 4, 11, dice, maldito seas tú de la tierra. Y en Génesis 3, versículo 17, dice, maldita será la tierra por tu causa. También podríamos agregar que la señal de Caín es claramente análoga con la escena de Dios vestir a Adán y Eva, y que además ambas las historias terminam con los transgresores a abandonar la presencia del Señor y en ir vivir para el este del Edén. Pero no es solo la estructura de los relatos la que corre paralela, sino que hay interesantes vínculos cruzados. Por ejemplo, en hebreo, la advertencia de Dios a Caín que encontramos en el versículo 7 es la siguiente. A ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y eso está conectado con la sentencia dada a la mujer a través de las palabras. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y finalmente, de acuerdo a Génesis 3:24, el Señor echó fuera el hombre del Edén. Y la queja de Caín es similar. He aquí me echas hoy de la tierra. Podemos así concluir
que estas similitudes entre os capítulos 3 e 4 confirmam que el primeiro desses dois deve ler-se como um paradigma do pecado humano. E que o patricídio, em el capítulo 4, ilustra de maneira diferente como funciona o pecado e de como este foi escalando cada vez mais. Pero aunque existam várias semelhanças em estes dois capítulos, existem também diferenças que saltam à vista. Por exemplo, Eva tem que ser persuadida por la serpiente para que desatienda o consejo del Criador. Pero Caín no es disuadido de sua intenção assassina. Também quando Deus pronuncia a sentença sobre Adán, Eva e a serpiente, estes la aceptam sem demora. Pero Caín protesta, porque se le trata com demasiada dureza. Assim que, aunque o escritor del Génesis quisiera destacar os paralelismos entre as duas histórias, não considera o assassinato de Abel simplesmente como uma repetição da caída. Não. Há uma evolução no pecado. O pecado agora está mais arraigado e mais profundo. E a humanidade se alejou aún mais de Deus. Pero vamos entrar ao texto bíblico e considerar vários versículos deste capítulo 4 para entender bem toda essa história. E vamos começar com o versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a la luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Há algo muito interessante neste versículo. Se lo leemos literalmente como está en el hebreo, pues la traducción más correcta del hebreo sería, he adquirido un varón, Jehová. Não dice por voluntad de Jehová, solo dice, he adquirido un varón, Jehová. Ou seja, há uma possibilidade de que Eva, ao dizer estas palavras, tinha a esperança que seu filho fuera Deus encarnado, la semilla, el Salvador que vai herir a cabeça da serpiente. O nascimento de seu primeiro filho foi visto por ela como um evento extraordinário. E Eva estava tão maravilhada e tão estupefacta por este acontecimento que ele chegou a pensar que o próprio Deus havia bajado del cielo e se havia encarnado em aquele que lhe havia dado a la luz. Seguro que quando Eva tuvo a seu primogênito, quando ella lo segurou em seus braços, ella indudablemente recordou a promessa divina de Gênesis 3:15 e acariciando então a esperança de que ele fuera o libertador, e esse libertador prometido o chamou adquirido. Pero para sua tristeza, este ávido anhelo de um rápido cumprimento da promessa evangélica encontraria o mais amargo dos enganos. Não sabia que este, seu filho, seu primogênito, chegaria a ser o primeiro assassino do mundo. Depois deu a luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovejas, e Caín foi labrador de la tierra. Caín é o único de los dos que habla en el transcurso de la historia. Abel, en cambio, casi parece ausente. Se muestra pasivo ante la agresión de Caín y nunca habla. El significado de los dos nombres refleja esta diferencia entre los dos personajes. Como vimos, Caín significa adquirido. Y esta palabra denota también posesión o adquisición. Já Abel significa vapor e denota fugacidade ou uma condição transitória. Assim, Caín e Abel significavam já em seus respectivos nomes el contraste, não só entre suas personalidades, sino também entre sua ocupação presente e seus destinos futuros. Mientras Caín cultivava a terra, um trabalho que requeria dureza, força física e uma conexão especial com a terra, para onde vai todo el ser vivo quando muere, Abel era pastor de ovejas, lo que implicava o cuidado constante de criaturas vivas e requeria compaixão e sensibilidade. Mientras Caín tiene descendência e funda a primeira civilização, Abel desaparece como um vapor, sem deixar rastro. E aconteceu andando el tempo que Caín trajo del fruto de la tierra uma ofrenda a Jehová. E Abel trajo também de seus primogênitos, de suas ovejas, de lo más gordo de ellas. Los dos trajeron ofrendas al Señor. Caín del fruto de la tierra y Abel una de sus ovejas. Pero además de esta diferencia en las ofrendas, existe otra. Pues Abel en su ofrenda trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Dios siempre espera
lo mejor y lo primero de sus hijos. Y además de ello, Dios pide también de lo más gordo de ellas. La palabra hebrea que fue traducido como gordo en ese texto es heleb. Eso significa lo mejor, lo más rico. En nuestro lenguaje podríamos pensar que gordo es igual a grasa, pero ese no es el caso de la palabra heleb. Ese término no solo se aplica para una familia de ovejas, sino también para hablar de lo mejor, lo más rico que hay en medio de todas ellas. Ahora, ¿y por qué esta diferencia en las ofrendas? Es que Caín y Abel eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Criador hacia la raza caída. Y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión. Y él murmuraba contra Dios. Y esto a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre toda la raza humana por el pecado de Adán. Entonces él permitía así de esa manera que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás. Y por eso Caín se presentó a Dios con murmuración, incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresaba arrepentimiento del pecado. Él presentó una ofrenda como un favor que hacía a Dios, para conseguir entonces la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rendió una obediencia parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Pero al contrario de Caín, quien eligió tomar su ofrenda solo del fruto de la tierra, Abel, en cambio, presentó también como ofrenda el primogénito de su rebaño. Una ofrenda que se ajustaba a la ley, pues esta exigía que se presentara un animal para el holocausto. Y puesto que el sistema de sacrificios fue instituido en el Edén, cuando fue hecho un sacrificio por la primera pareja, entonces es razonable pensar que las directrices del ritual fueron dadas a Adán y Eva en ese momento y luego transmitidas a sus hijos. Sin embargo, mientras que Abel cumplió con las instrucciones divinas, Caín optó por ignorarlas. Y el hecho de que las dos ofrendas correspondan a las respectivas ocupaciones de los hermanos, Caín, que era el labrador de la tierra, presentando entonces el fruto de la tierra, y Abel, siendo pastor de ovejas, presentando el primogénito del rebaño, esto también sugiere el dramático dilema de Caín. Para ofrecer un sacrificio correcto y aceptable, Caín, el hermano mayor, tendría que pedir ayuda a su hermano menor. Y es muy probable que el orgullo de Caín le impidiera la humillación de esta petición. Y quizás por eso es que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero debemos notar que al Dios aceptar el sacrificio de Abel, lo estaba aceptando a él personalmente en primer lugar. Porque el texto menciona primero su nombre, mismo antes de la aceptación de su ofrenda. O sea, esta es una indicación de que Dios estaba sumamente interesado en la persona que ofrecía el sacrificio. Pero lo mismo no pasó con la ofrenda de Caín. El texto dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bueno, cuanto al facto de por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín, algunas de las explicaciones más aceptadas son las siguientes. Lo que crece espontáneamente es un sacrificio más apropiado que lo que tiene que ser cultivado. Esa es de Flávio Josefo, su idea. El fruto de Caín no era la primera fruta, y por lo tanto era inferior a los primogénitos de Abel de su rebaño. Eso dice Ibn Ezra y Filón de Alejandría. Dios no aprueba la agricultura porque mantiene a un hombre arraigado a un lugar, mientras que los pastores caminan y viajan y entran en contacto con el mundo. Eso lo defiende Gunkel. Dios prefiere el sacrificio de Abel simplemente porque huele mejor cuando se inhala el aroma calmante. La decisión de Dios es sensorial y no racional. Eso lo defiende el rabí Saúl Levin. Pero en mi entender, quizás el silencio de Dios sea el propio mensaje.
Nosotros, como espectadores externos, somos incapazes de detectar cualquier diferencia entre los dos hermanos y sus ofrendas. Así que talvez la culpa sea algo eterno, una actitud conocida solo por Dios. Un pecado que no es tanto por la ofrenda, sino más bien por la condición del corazón. Además, debemos notar que el foco de Dios en estos dos versículos está en la persona que hace la ofrenda. Pues tanto el nombre Abel como el nombre Caín surgen antes de la ofrenda en el texto. Esto indica que la razón por la que Dios rechaza o acepta la ofrenda radica principalmente en la condición espiritual de la persona y no en la naturaleza de su ofrenda. Pero también podríamos decir que la comparación entre esos dos actos de ofrenda revela una diferencia entre ellos. Mientras Caín piensa en su ofrenda como un regalo para Dios, la atención de Abel se centra esencialmente en el significado del propio sacrificio, es decir, un regalo de Dios para él. Mientras Caín ve su ofrenda como un movimiento ascendente suyo hacia Dios, Abel la experimenta como un movimiento descendiente de Dios hacia él. Así que este contraste de mentalidad puede explicar también otra diferencia en cuanto a la forma de elegir las ofrendas. La ofrenda de Abel no era en sí misma una ofrenda mejor que la de Caín. De hecho, el fruto de Caín puede incluso haber sido un producto de mejor calidad o un producto mejor que la oveja proporcionada por Abel. La diferencia, sin embargo, fue que Abel escogió de los primogénitos, el producto más preciado de la estación, mientras que Caín tomó cualquier fruto de la tierra. Y con el trasfondo de los capítulos anteriores, cada una de las dos ofrendas recuerda algo diferente. La ofrenda de frutos de la tierra remite a Génesis 3:19, que se asocia con la fuerza humana y la perspectiva de la muerte. La ofrenda de animales, en cambio, remite a Génesis 3:21 y se asocia con la protección divina y la perspectiva de la vida. O sea, la ofrenda de Caín era la expresión del esfuerzo humano hacia Dios, mientras que la ofrenda de Abel era la expresión de la necesidad de la humanidad de la salvación de Dios. Además, la ofrenda de Abel estaba relacionada con el Cordero Mesiánico de Génesis 3:15, que sería sacrificado para salvar el mundo, mientras que la ofrenda de Caín era un ritual vacío, pues como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Caín era pecador y entre él y Dios se interponía la muerte. Sin embargo, en su ofrenda no confesó esa verdad. No presentó en lugar de su vida otra vida sacrificada en reconocimiento de las demandas de la santidad de la ley. Y es interesante lo que leemos en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, según Hebreos 11:1, podemos afirmar entonces que la expresión por la fe Abel señala que la fe de Abel era certeza. O sea, él sabía que su sacrificio agradaría a Dios. Él no dudaba de ello, pues había entendido lo que se había pedido. Pero si fue así con Abel, si él sabía lo que Dios esperaba de él, ¿acaso no sería de esperar que Caín también lo supiera? Claro que sí. Por eso es que podemos decir que Caín edificó sobre un fundamento de arena, cuando él procuró acercarse a Dios por medio de sus ofrendas. Un pecador no perdonado que entra en la presencia de Dios trayendo su sacrificio vegetal se hace culpable de la más grande presunción. Es cierto que había trabajado para producir su ofrenda, mas ¿de qué le valió eso? ¿Podría la labor remover la maldad del pecado? ¿Podría el trabajo satisfacer las demandas de la santidad divina? ¿Podría anular o expiar la pena que el pecado había merecido? ¿Podría quitarle a la muerte su aguijón y a la tumba su victoria? Imposible. Sin derramamiento de sangre no hay perdón.
la ofrenda vegetal de Caín, como todo outro sacrifício incruento, não somente não tinha valor, sino que en realidad era una abominación a los ojos de Dios. Su acto demostró su ignorancia, no solamente en cuanto a su propia condición, sino al carácter divino. Pero Caín obró como si hubiera podido abrirse camino hacia Dios por medio del producto de la tierra. Y hay muchos que piensan lo mismo todavía. Caín ha tenido sus millones de imitadores en todo el tiempo. El culto de Caín es el culto de todos aquellos que no se arrepienten, de los inconversos que tienen la necesidad de inventar otro sistema de religión fuera de aquel que Dios reveló. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El rechazo de la ofrenda de Caín no significó necesariamente el rechazo de Caín mismo. Dios, con misericordia y paciencia, estaba listo para darle otra oportunidad. Aunque Dios manifestó claramente su desagrado al rechazar la ofrenda, Él se presentó a Caín y razonó con él para persuadirlo del horror de su proceder y de lo irrazonable de su ira. Dios habló a Caín como a un niño caprichoso para ayudarle a comprender claramente entonces cuál era la verdadera motivación que lo llevó a ser infiel en la ofrenda. Y entonces Dios le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres, o sea, ofrecer un holocausto de un animal tal como la justicia requería, no serás enaltecido, o sea, no conservarás o no te será restituida la primogenitura. Y si no hicieres bien, o sea, si no ofrece al holocausto apropiado, una ofrenda de purificación, un animal para el sacrificio, entonces el pecado está a la puerta. Es decir, el pecado te consumirá. Pero si traes el pecado hasta la puerta, o sea, si transfieres tu pecado para un animal a ser sacrificado en la puerta del jardín del Edén, que sería entonces la ubicación elegida para que se haga el sacrificio, entonces con todo esto, o sea, como resultado, a ti será tu deseo. O sea, el deseo, respeto, confianza y amor de Abel será hacia ti. Y tú te enseñorearás de él. O sea, podrás Caín recuperar tu derecho de primogenitura nuevamente y ser el futuro patriarca. O sea, esencialmente Dios instruye a Caín de que la única manera de recuperar lo que ha perdido es ofrecer un holocausto correctamente y de corazón. La palabra hebrea, seet, que es levantar, traducida en este texto como enaltecido, es un término técnico que se refiere a la dignidad del primogénito, aclarando así la naturaleza de la pérdida de Caín. Lo que está en juego, pues, en este incidente, se refiere a la preeminencia de Caín como primogénito. Dios advierte a Caín que si se comporta correctamente, no perderá la elevación del rostro asociada a su condición de primogénito. Pero también es significativo que la palabra seet sea también utilizada para expresar perdón. Lo que Caín necesita entender es que su salvación y su preeminencia como primogénito depende enteramente del perdón de Dios y no pueden ser alcanzados de ninguna manera a través de sus propios actos. Pero infelizmente Caín no escuchó al Señor y él permitió que su corazón se llenara de tanto odio al punto de matar a su propio hermano. Pero esto no pasó desapercibido al Señor. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta de Dios es retórica, pues Dios sabía muy bien dónde estaba Abel. Pero esta pregunta invita a Caín a reconocer su responsabilidad por su hermano. Pero en vez de eso, Caín responde: no sé. Y esta respuesta de Caín revela a quién servía él. Su respuesta fue como una mentira descarada, pues él sabía muy bien dónde estaba su hermano. Y eso revela que su Señor era el diablo, el padre de la mentira,
y homicida desde el principio, según nos dice Juan 8:4. ¿Y por qué homicida desde el principio? Porque fue justamente el diablo que influyó para que Caín matara a Abel. Además, la pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Es también como un recordatorio de la pregunta hecha por Dios a Adán después de su pecado, cuando dijo, ¿dónde estás tú? Ambos actos de desobediencia están así ligados, indicando que el acto homicida de Caín tuvo sus ascendentes en el pecado de su padre. Pero a diferencia de su padre, que admitió su crimen, aunque disgusto, Caín agrava su condena mintiendo. Intenta invadir a la cuestión y eximirse de la responsabilidad con su pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín acusa a Dios como que de estupidez e injusticia por haberle colocado esta pregunta. Para él, Dios le colocó una pregunta impertinente, a la cual él no estaba de modo ninguno obligado a dar una respuesta, pues segundo Caín, Abel ya tenía más que edad suficiente para cuidarse a él mismo. Y además Caín, así como Adán, culpa a Dios, que se supone que sería entonces el verdadero guardián. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta segunda pregunta, ¿qué has hecho?, es una copia de la pregunta hecha por Dios a la mujer en Génesis 3:13, cuando le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Y esto indica que el ser humano siguió con su camino de pecado en lugar de arrepentirse. Pero lo que realmente es sorprendente es que Dios no mata a Caín por su flagrante delito. En su lugar, Caín es desterrado de la tierra, lo que evidentemente no significa que se le prohíbe el contacto con la tierra, sino del disfrute de su productividad. Y el versículo 12 explica con precisión cómo surtirá efecto esta prohibición. Fuera de ser sedentario y tener tiempo para cosechar, Caín sería un fugitivo errante. Así que este es el destino de Caín. En cierto modo, es un destino peor que la muerte. Es perder todo el sentido de pertenencia e identificación con una comunidad. Es desarraigarse y desprenderse. Caín, antes agricultor, es expulsado de la civilización y se convierte en un vagabundo. El desarraigo es el castigo y el desierto es el refugio de este pecador. Y para Caín este castigo es grande además al punto de afirmar, grande es mi castigo para poder soportarlo. La sentencia divina convirtió la crueldad de Caín en desesperación. Aunque Caín merecía la pena de muerte, un Dios misericordioso, un Dios paciente, le dio una oportunidad más de arrepentirse y de convertirse. Pero en vez de arrepentirse, Caín se quejó de su castigo, como que era demasiado severo de lo que él merecía. Y con eso demostró entonces los sentimientos que abrigaba en su corazón contra Dios. A la causa de la maldición entonces producida sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Entonces estos sentimientos seguían bien vivos. Y por eso es que ni siquiera una sola palabra de dolor salió de sus labios. Ni aún un reconocimiento de culpa o de vergüenza. Nada de eso. Nada sino las palabras, he aquí me echa soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y esas palabras resumen lo que Caín encuentra intolerable en su destino. Caín introduce claras referencias del capítulo 3, al comparar su expulsión de la faz de la tierra, entonces también con la expulsión de Adán y Eva del Edén. Como ellos, él debe esconderse de la presencia del Señor. Y en esta ocasión, Caín parece sugerir que está siendo expulsado aún más de la presencia divina de lo que fueron Adán y Eva del jardín del Edén. Pero para él, eso no es justo, pues siendo él el autor de un homicidio, lo más correcto de parte de Dios sería dejarlo volver al Edén, pues si el Edén puede considerarse como el arquetipo de los santuarios posteriores, bueno, entonces este sería el local
más adecuado para él poder refugiarse. Por eso es que, a diferencia de Adán, que no ofrece ninguna protesta por su expulsión del jardín, Caín presenta ante el Señor su queja cuando se le anuncia su condena. En su opinión, esta sentencia es injusta y es demasiado dura y su castigo es cuádruple. ¿Y por qué? Bueno, él argumenta. Punto número 1. Solo habrá un escaso retorno de la tierra. Punto número 2. Seré escondido del rostro de Dios. Número 3. Me veré obligado a llevar una vida de nomadismo. Y por último, seré un blanco para cualquiera que se encuentre conmigo. Y esta última afirmación es incluso irónica, pues él que mató a su propio hermano, ahora se preocupa de que alguien lo mate a él. Pero hay algo más, porque si es así, entonces este miedo de Caín sugiere que había más personas en el mundo, además de Adán, Eva y Caín en este momento. Pero ¿y quiénes son esas personas y de dónde vienen? Bueno, debemos entender que Caín, Abel y Set no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. La esposa de Caín podría haber sido su hermana o sobrina. Y los que podrían matar a Caín quizás podrían ser entonces los hermanos o sobrinos del fallecido Set. Y si es así, la situación está aún más cargada de ironía. Aquel que se enfrentó a uno de sus parientes ahora debe cuidarse de cualquiera de sus parientes. El vengador de la sangre, el que busca la justicia retributiva contra el criminal, sería entonces una persona de su familia. Pero Dios no permitió que esto pasara. Y para eso hizo algo. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. La misma palabra hebrea que fue traducida como señal en ese texto es utilizada para referirse a la marca de sangre, la Pascua, y también en la idea del arco iris como una señal después del diluvio. Así que con base en esto, se piensa que la marca o señal de Caín es visible y física para advertir a todos aquellos que lo encontraran. Y hay algunas ideas en cuanto a lo que podría ser esa señal. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos de esos pensamientos. Una tradición judía dice que la señal fue la lepra. Otros afirman que, como la palabra hebrea para marca, tav, en la antigua escritura hebrea tenía la forma de X, entonces algunos exegetas de los primeros cristianos creían que la señal colocada en Caín fue una X, la cual sería entonces una anticipación del poder salvador de la cruz. Una otra tradición judía, de una manera muy ingeniosa, dice que la señal de Caín era un perro que lo acompañó mientras Caín era errante y extranjero en la tierra. Entonces este perro servía como para reasegurar a Caín la protección de Dios y para ahuyentar entonces a cualquier que quisiera atacar a Caín. Pero para ser sincero, nadie sabe al cierto qué señal habrá sido esta. Ella sigue siendo incierta, pero su función es muy clara. Al igual que la ropa dada a Adán y Eva después de la caída sirvió para recordar su pecado y la misericordia de Dios, la misma función tiene la señal colocada en Caín. Así que quizás lo que se debería destacar no sería tanto la señal, sino el propósito de la existencia de la señal. Es decir, la señal fue colocada para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ahora, ¿y por qué preservó Dios la vida de este asesino? Quizá la respuesta sea que al colocar esta señal sobre Caín, Dios estaba declarando que tanto la vida como la muerte son una prerrogativa suya. Pero una cosa es cierta. De nuevo vemos en la narración ley y gracia. El pecado no puede ser ignorado ni justificado. Caín debe pagar un castigo por sus acciones. Pero el Dios que pronuncia la sentencia también pone a la disposición del criminal su protección y preocupación para que él tampoco sea víctima de la violencia. Caín es venido, pero también bendecido. Es un hombre marcado en un sentido positivo. Deja la presencia de Dios, pero no deja su protección. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La historia que comenzó con el intento de Caín y Abel
de acercarse a Dios mediante el sacrificio termina con Caín abandonando la presencia de Dios y viviendo al este del Edén, presumiblemente aún más lejos del jardín del que sus padres habían sido expulsados. Al igual que el relato de la caída, esta historia concluye subrayando la verdad de que el pecado separa al hombre de Dios y que el juicio de Dios se lleva a cabo. Caín vivió en una tierra cuyo nombre, Nod, significa errante, le recuerda la sentencia divina de que se convierte entonces en un vagabundo errante. Tal fue el camino de Caín, y en el que andan también millones de hijos suyos en este mundo. No son personas desprovistas de todo elemento religioso en su carácter. Es decir, no quieren vivir enteramente apartados de Dios. Y de vez en cuando procuran traerle alguna ofrenda. Les parece justo manifestar su reconocimiento a Dios por medio, de algún presente que simbolice el fruto de sus labores. Pero su mayor afán es cómo mejorar las condiciones de vida en este mundo, llenándola de placeres y comodidades y procurando aumentar su belleza natural. El remedio de Dios para limpiar el mundo es rechazado y sustituido por el remedio del hombre. Este es el camino de Caín. Basta mirar a nuestro alrededor para convencernos de la popularidad universal de tal camino. Aunque este suelo fue manchado con la sangre de uno mayor que Abel, con la sangre de Cristo, igualmente vemos como el hombre desea hacer de este suelo un agradable escenario. Como en los días de Caín, el oído humano se vuelve sordo a este clamor que subió primero del suelo pidiendo venganza y después de la cruz pidiendo perdón para ellos. Todos los recursos del genio humano se ponen en juego para que este mundo produzca sus más ricos y raros frutos. Y se suplen no solamente todas las necesidades materiales del hombre, sino también una multitud de otros deseos que el apetito depravado ha creado, hasta que la raza humana se ocupe entonces a diario en la tarea de proveer cosas que hace algún tiempo eran desconocidas y que parecen tan importantes que la vida sería desabrida, inaguantable si no las tuviéramos. Así quedó el ser humano. Pero para todo hombre arrepentido, la historia de Abel señala claramente el único modo de acercarse a Dios. Nos enseña que es imposible tener acceso a Dios basándose en elementos que existen en la naturaleza y que en cambio nos es necesario buscar el medio de acceso en algo que está fuera de nosotros, es decir, en la obra y en la persona de otro, de Jesucristo, quien es el único punto de contacto posible con Dios puro, santo y justo. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. Caín y Abel representan las dos únicas religiones en el mundo. Y aún existen varias denominaciones religiosas con nombres distintos en el mundo. En realidad existen únicamente dos religiones, la que hace la voluntad de Dios cumpliendo con sus mandamientos y la que hace su propia voluntad ofreciendo su propio sacrificio, como si fuera un favor que está haciendo a Dios, adorando a su manera y obedeciendo a lo que desea. Podríamos decir que, para concluir, Caín es el arquetipo de la enseñanza del mundo, de que hay muchos caminos para llegar a Dios, de que hay múltiples vías para alcanzar la paz y la felicidad eternas. Pero eso no es verdad, pues el camino hacia el Padre es solo a través de la sangre derramada de Jesús. Todos los que insisten en que pueden encontrar su propio camino hacia Dios, sufrirán el mismo destino que Caín. Se apartarán de la presencia de Dios para siempre. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, infelizmente, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para poder entonces salvarse.
Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, puede elevarse y regenerarse por sí misma. Y así como Caín, que pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, obran lo que esperam elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. La história de Caín demuestra qual será o resultado dessa teoria. Demuestra que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. E meu consejo a partir nesse dia é que te agarres a essa esperança para que tu destino não seja o mesmo de Caín. Que Deus te bendiga. E nos vemos em el próximo estudio da Bíblia comentada em ordem cronológica.